Flavia Pitela. Encontré una nota que me gustó muchísimo en Infobae ayer, que se llama 10 reglas de lectura de alguien que se gana la vida leyendo. El autor es Michael Dirda, y Michael Dirda escribe para el Washington Post hace 1000 años, y en el 93 ganó un Pulitzer por su labor de crítico literario, con lo cual tiene una larga trayectoria de alguien que se gana la vida leyendo. Y es muy interesante el artículo, los invito a leerlo, porque es muy contradictorio y creo que está hecho totalmente a propósito. Va haciendo como un decálogo del perfecto lector. Y la contradicción es muy atractiva y creo que busca precisamente el efecto de conquistar lectores. Arranca explicando de por qué él se gana la vida leyendo libros y cómo fue aprendiendo durante los años a generar un espíritu lector. Y arranca con algo que a mí me pareció muy importante, que dice, podés leer en papel, en píxeles o con auriculares. Entonces, desde el vamos habilita que la lectura es en cualquier soporte. Y esto también es mi mensaje bastante proselitista con respecto al audiolibro, ¿no? Que es un género fantástico para leer. Para leer, estoy leyendo la última novela, por ejemplo, el último libro de cuentos de Stephen King, leído por Stephen King prácticamente. Es un viaje de ida, ¿no? Pero bueno, muchos de los autores argentinos en este momento están leyendo sus libros y eso es realmente muy atractivo. Y entonces empieza a decir, dice, elige que vas a leer, pero no demasiado. Entonces dice, bueno, ¿elegís o no elegís? Y dice, bueno, hay que elegir. Hay libros para el verano, libros para el invierno. Para el invierno son los de terror. Tampoco tenés que leer solamente de literatura pasatista, pero tampoco solamente los clásicos. Con lo cual va diciendo, bueno, elige, pero no demasiado. ¿Y qué quiere decir con elige, pero no demasiado? Muchas veces, y nos pasa también con, no sé si les pasa cuando entran en una plataforma que no saben qué mirar, que pasan más tiempo viendo qué mirar que lo que van a mirar. Sí, qué odio. Es terrible, es como un mal de estos tiempos. Bueno, pasa lo mismo con los libros. Entonces, elige, pero no demasiado. Después dice que las ediciones sí importan. Muchas veces leemos ediciones de libros que encontramos baratas, obviamente, o cuando éramos más chicos leíamos en fotocopias y nos era más fácil, pero él dice que, y creo que acá hay un criterio muy interesante, que sí importa la edición, importa la traducción, importa el tamaño de la letra, importa que puedas hojearlo y que no se te deshoje, que si tiene tapadura o no tiene tapadura, pero a la vez invita a decir, bueno, también si lees en píxeles, digamos, si lees en formato digital, cualquier edición está bien. Lo que sí es importante es la traducción, y ahí hay un planteo sobre la importancia de la traducción. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿y cómo sé yo que la traducción es buena o mala? En general te das cuenta cuando la traducción es mala porque te cuesta leerlo. Te está chocando la lectura, no te gusta cómo está escrito. Hay toda una teoría sobre la traducción que plantea que la traducción tiene que ser como un cristal con globitos. O sea, vos te tenés que dar cuenta que es una traducción, pero no tanto. Bueno, que te llegue ese mensaje de alguna manera. Y después entra en un momento en el catálogo que para mí es el más importante, que habla de los detalles. Entonces dice, cuando agarrás un libro, mira la tapa, mira la contratapa, léela, mira la foto del autor, de dónde viene, cuántos años tiene, cuándo escribió. Todo eso, que es un contexto muy chiquitito adentro del libro, te va a dar un montón de pautas del libro. Y empieza con este tercer punto del decálogo a hablar de algo que para mí es muy importante en la lectura, que es no te apures. Todo lo que viene de acá en adelante es no corras, ¿no? Comprobar los detalles, detenerte a ver el autor, detenerte a ver a quién le dedica el libro, a quién le agradece el libro. Esas son todas partes del libro. Las bibliografías que usó, si tiene. Si alguien escribió una introducción, lee la introducción. Léela después, si querés, no importa. Pero ¿por qué? Porque ahí hay un cuidado, hay un marco que te va a dar mucha más, le va a dar más gustito al libro, ¿no? Cuando sabes más del autor y más de eso. Bueno, ¿cuándo leer? Él dice que él lee todos los días, todo el día, porque le pagan por leer. Pero dice un punto muy interesante, que siempre decimos no tenemos tiempo para leer, y hay una parte que dice, decís que no tenés tiempo para los libros, pero de alguna manera te las arreglás para pasar 3 o más horas del día viendo televisión o navegando por las redes. Tu plata, tu tiempo. Pero básicamente es eso. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo para leer cuando en realidad usamos mucho tiempo para otras cosas que bien podrían ser usadas para leer. Y hay un estudio que se hizo en Inglaterra que dice que leer 6 minutos por día en silencio, 6 minutos por día en silencio, tiene varias consecuencias buenas para la mente, para el estrés, para la empatía, para la longevidad,
6 minutos. No es nada. Son nada. Bueno, lo habla de eso. Bueno, después habla de dónde leer. Entonces dice, cuando yo leo en un sillón mullido, que es la antítesis de cómo hay que leer, porque ahí te dormís y qué sé yo, lo ideal es leer sentado en un escritorio con mucha luz. Pero arranca diciendo, yo leo en un sillón mullido. Básicamente, encontrar el tren, las 2 estaciones de subte, el rato que estás esperando a tus hijos en el fútbol, el tiempo lo encontrás, y el lugar es el auto, la parada del micro, el subte, la mesa de la cocina, nada, donde encuentres. Si lees escuchando audiolibros mientras caminás, mientras vas a trabajar, mientras cocinás, mientras estás solo, que no tenés a nadie con quien hablar en tu casa, siempre hay un momento para leer si lo sabes buscar. Una de las cosas que habla es de no leer en el vacío, y esto me parece muy interesante, que tiene que ver con algo que yo propongo siempre a muchos de los lectores de los talleres que hago, es encuentren un autor amigo. Un autor ese que te acompaña. Yo recuerdo que cuando murió Paul Auster yo dije, se me murió un amigo, porque me viene acompañando hace 30 años. Bueno, una vez que encontrás un autor y te gustó, bueno, seguí con ese autor. Vas a encontrar mejores libros de ese autor, peores libros de ese autor, pero nunca vas a leer en el vacío. Le vas a empezar a encontrar conexiones, frases, cosas guiños que te hace, y entonces vas a hacer una lectura mucho más, digamos, agradable, amena. Y en este punto vuelvo al tema del tiempo. Vivimos una aceleración del tiempo muy grande, la producción cultural asociada al libro es muy grande, se produce mucha literatura, uno tiene la sensación de que le falta leer mucho, pero el libro no tiene vencimiento. Entonces, si vos decidiste que vas a pasar los próximos 2 años de tu vida leyendo a un autor, no pasa nada. No tenés por qué leer otros autores, no tenés por qué leer las novedades, no te vas a perder mucho, y si te lo perdés, bueno, mala suerte. Vuelvo a esto del tiempo. Y habla de prestar atención. Otro de los puntos del catálogo es, sé alguien a quien nada se le pierde. Lee despacio, lee subrayando, lee y relee, que es otro de los puntos. Armá tu biblioteca personal. Tenete un estantecito en tu casa en donde estén tus libros, esos que querés releer, esos que decís, este libro lo voy a dejar acá porque lo quiero volver a leer. No tienen que ser muchos libros, pueden ser 5 libros, que los releas constantemente. Puede ser que quieras leer del mismo libro otra traducción. Puede ser que quieras tener otra edición del mismo libro. Es un decálogo precioso porque habla de algo que es muy importante, que está asociado a la lectura. La lectura produce, y está comprobado científicamente, reduce el estrés, promueve el bienestar, alarga la vida, nos vuelve más empáticos, desarrollamos más nuestro vocabulario, manejamos mejor el tiempo lineal de un libro te ayuda a bajar el nivel de ansiedad, porque tenés que llegar al final de la página y dar vuelta a la página. Estar presente a lo que estás leyendo, elegir un autor amigo, ir a las bibliotecas públicas, ir a las bibliotecas populares, ir a los clubes de lectura. Leer en grupo es mucho más lindo a veces que leer solo. Escuchar lo que otros leen de ese mismo libro es fascinante, es conmovedor. Marcar la frase que te gustó, regalar libros, prestar libros, que te presten libros. Vivimos en un mundo muy acelerado y los libros marcan un ritmo que es el ritmo del corazón. Así que nada, quería decir eso. Flavia Pitela, señores.